Así que, bueno, sí le vamos a preguntar a Estefanía. ¿Le preguntamos o no? Si tiene algún tema preferido de Mercedes. Y en la receta del locro le están pidiendo a Estefa. Ya te piden receta. Y la receta del locro. Claro. Hola, Estefano, ¿nos escuchás? Hola, sí, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, genial. Más que bien. Perfecto. Entonces, ahí hemos ¿Cómo estás, acomodado. Estefa? ¿Cómo empezaste este 9 de julio? Tempranito. Así que bueno, nada, para estar acá en el estudio y poder compartir algunas reflexiones, algunas cuestiones que estuvimos apuntando como para pensar este nuevo aniversario de la independencia. Ahí se ven las manos Con locas. mate, por supuesto. Las como manos corresponde. mágicas esas que... Manos mágicas. Saludos a las manos mágicas también, Sí, a por quienes supuesto. están del otro lado. Carolina Estorneola, Por supuesto. Bueno, claro que sí. Estamos conversando con Estefanía Breso, ¿sí? Una de las analistas del CEFOPED, de Nodal, historiadora, ¿sí? Por supuesto. Primera pregunta para abrir la cancha. ¿Qué festejamos las y los argentinos un 9 de julio? Bueno, yo creo que festejamos la independencia, por supuesto, porque fue la declaración de la independencia, pero creo que cuando uno se empieza, bueno, en el caso mío, a repasar todo lo que fue ese proceso, festeja además el coraje, la valentía y la organización de esos patriotas y esas patriotas para que ese hecho se diera, ¿no? Para que la construcción de esa declaración, de ese, a lo mejor, documento que hemos visto, histórico, que por ahí lo hemos visto en algún video, en algún libro, en algún documental, en algún reel, se concrete, ¿no? Que hay detrás de eso que se nos presenta, que es un documento histórico, que es la Declaración de la Independencia, ¿no? Pero creo que festejamos eso, ¿no? Creo que el hacer posible en un contexto complejo, ¿no? Muy complejo. Y si bien se conoce como la independencia argentina, porque ahí se empieza a dar un marco para una organización geográfica territorial, en realidad es un espacio, algunos autores lo denominan espacio geográfico, social, cultural, que es las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Que no es Argentina, tal cual hoy la conocemos, sino que es un espacio donde estaba conformado por varias regiones de Sudamérica, por otras no, como la Patagonia, por ejemplo, que estaba todavía gobernada por comunidades de pueblos originarios y además, bueno, por parte sobre todo de la parte norte, digamos, de nuestro país, que era como el epicentro junto con Buenos Aires por el puerto, de estas provincias unidas del Río de la Plata, que anteriormente eran el virreinato del Río de la Plata. Hay un mapa, ¿no? Ahí para mostrar Y mientras charlamos. sí, creo que me parece que uno siempre, por lo menos como método de recordar estos eventos y cómo se dieron y los procesos, la cuestión de dimensionar geográficamente qué éramos o cómo éramos, hace también a que nuestra identidad y la construcción de nuestra identidad incluya esos sujetos y esas sujetas que por ahí no estaban o no están, bueno, ahí dice mapa de Argentina, pero en realidad es el mapa de las provincias unidas del sur. Y bueno, ahí vemos, por ejemplo, la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Que está marcado con naranjita. Si lo viera un geógrafo, igual este mapa ¿Qué? Pero nos no resirve, escuchame. es a los fines, de comprensión, no es a los Didácticos, claro. No se pongan analizadores, por favor. Fino le debe estar mal, le debe titular el ojo al ver el celeste ese
Y bueno, que Finola haga el suyo y lo comparte. ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí es muy, no hay como buenos mapas que puedan comprenderse, o yo no encontré, pero bueno, básicamente eso era parte de lo que era ese territorio suramericano y ese territorio, ¿no? Que empieza a caminar su independencia. Y particularmente Tucumán y el centro de la gobernación ahí era muy importante porque las mayores derrotas que veníamos sufriendo, porque la situación para 1816 era muy compleja para los patriotas y patriotas, para nuestros libertadores y libertadoras, porque veníamos de una serie de derrotas, de las batallas, al mando de alguien que a lo mejor le faltaba técnica, pero sí tenía mucho coraje, que era Manuel Belgrano, ¿no? Que hizo muchísimo por estas tierras. No era alguien militar, ¿no? Y sí ya a partir de 1812 se configura el territorio con la llegada, se configura el territorio político, ¿no? Con la llegada de José de San Martín, que él viene con una preparación militar y sobre todo una preparación política estratégica, ¿no? Y ya a partir de 1812, 1813, toma el mando, 1813, perdón, toma el mando del Ejército del Norte, ¿no? Entonces, bueno, y al medio tenemos también el combate de San Lorenzo, ¿no? Quien no ha cantado con fervor La marcha de San Lorenzo, y yo creo que es parte de ese fervor que le pusieron los y las combatientes en ese gran triunfo, ¿no? Que marcó un cambio, pero porque veníamos de derrotas, sobre todo en el Alto Perú, que era el bastión de los realistas, ¿no? Y bueno, y San Martín, digo, un estratega, porque no solo tiene que atender un frente de lucha, que es el frente realista, sino también el frente centralista, ¿no? Ese centralismo porteño que yo leyendo, digamos, y escuchando, digo, ahí vi que recomendaban a Felipe Piña, para mí es uno de los mejores que cuenta la historia, o al menos de mi generación, digo, que despertó algunas curiosidades. Ahora seguro, bueno, ahora hay otros y otras que son más de reel, más de contar, incluso compañeras muy interesantes que han aportado mucho a difundir nuestra historia. Pero bueno, un poco que me parece que dijeron, bueno, anda a San Martín, andate a Cuyo, y ¿viste? Y en Cuyo hizo un quilombo bárbaro. Es un desastre, terminaron liberando 3 países. Hermoso, y el estratega, ¿no? Que era, y el pensar una organización, y el pensar un plan continental. Su objetivo fue siempre un plan continental, ¿no? De que después lo articula con Bolívar, pero es un plan fantástico. Cuando uno ve el avance que hace, es una cosa hermosa de ver, ¿no? De cómo con recursos acotados, pero con muchos hombres y mujeres dispuestos a tener su independencia y a tener su libertad, avanza en un proyecto continental nuestroamericano y de patria grande, ¿no? Bueno, para estos tiempos, recordar esas fechas y no recordarlas con bronce y polvo, no recordarlas con su complejidad, con sus tensiones. Al Congreso de Tucumán, bueno, algo que sucede, tristemente sucede por operaciones que realiza el centralismo porteño, es la no ida de Artigas, ¿no? De los diputados de Artigas, ¿no? Previa invasión a Santa Fe, ¿no? Porque obviamente hay un puerto, y bueno, y los intereses porteños también estaban puestos ahí, centralistas, que después eran unitarios. Claro.
hace que impide de alguna manera o genera la decisión en que, bueno, que la banda oriental, que era parte de estas provincias unidas, no asistiera al Congreso de Tucumán, Sí, ¿no? es brutal eso que decís, Estefa, recién lo veíamos en el mapa, ¿no? La Liga de los Pueblos Libres, que eran la banda oriental, luego Uruguay, sino la banda oriental, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, pregonaban un federalismo. Es interesante porque antes del Congreso de Tucumán de 1816, dos hechos muy relevantes. El primero es que los pueblos, la Liga de los Pueblos Libres, bajo el protectorado de José Gervasio Artigas, ya se asumían independientes, a pesar del fracaso de la Asamblea del año 13. Incluso hay un congreso en junio, en Concepción del Uruguay, el Congreso de Arroyo de la China, que se discute si ya ahí incluso formalmente esos pueblos habían declarado la independencia, pero sí ya se asumen ellos independientes. Eso es un dato muy importante. Lo otro central es que en la previa al Congreso, el centralismo porteño, que no es lo mismo que unitarios, porque unitarios es una forma de gobierno, está bien muy bien lo que dijo el Estefa. El centralismo porteño manda a 2 delegados, 2 diputados a hablar con Artigas y le proponen que él se independice y declare que sea un estado independiente la banda oriental. O sea, no lo quieren a Artigas, no quieren a la banda oriental dentro del estado naciente, del estado independiente naciente. Sí, es complejo porque es tremendo. Es para un programa la banda oriental. Es para un programa. Cómo nos separaron de alguna manera los intereses de esa élite, diría yo, porteña, que miraba a Europa, porque a la vez negociaba con Brasil, ¿no? Exacto. No con Brasil, con Portugal en realidad. Con Portugal la entrega de la banda oriental, ¿no? Incluso cuando Belgrano y Rivadavia viajan a Europa en 1814, por ahí, que ahí vuelven medio asustados porque un elemento que es importante es el restablecimiento, ¿no? de el gobierno de Fernando VII, digo, el fin de las luchas napoleónicas, por la expansión de lo que fue la Revolución Francesa, el fin de las guerras que desarrolla Napoleón, hace que la derrota de Napoleón hace la restitución de esas monarquías con un carácter puramente conservador y restitutivo, y obviamente las colonias españolas, ex colonias españolas y portuguesas, son un objetivo de estos reinos restablecidos. Y en ese momento, en 1814, Rivadavia y Belgrano viajan y se encuentran un García ahí negociando la banda oriental, ¿no? En Portugal, ¿viste? Y bueno, algunos textos dicen que son quienes impiden, en ese momento, después se da finalmente, pero son quienes impiden ese primer intento de desintegración, porque esto obviamente tenía no solo un interés de esos gobiernos restituidos, gobiernos monárquicos restituidos y de carácter aparte absolutistas y conservadores, sino también de una Inglaterra que tomaba posición de gobierno mundial en ese momento, ¿no? Entonces también le interesaba esa desintegración. Le interesaba nuestra independencia, pero también le interesaba que esa independencia se diera de una manera desintegrada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, bueno, como que uno cuando mire ese proceso, ese 9 de julio, no es simplemente un hecho en sí, sino un conjunto de tensiones, conflictos y luchas que tuvieron que dar para que predominara justamente esta declaración. E incluso los debates, ¿no?, que se dan en el Congreso y las propuestas que se dan en torno a qué forma de gobierno adoptar, ¿no?
Y ahí hay un asterisco con Belgrano, Estefano, con esa propuesta que supuestamente casi sale, pero no sale y que uno la mira ahora y dice, bueno, ¿de dónde venía? Tenía que ver con un clima también de época y de lo que se venía discutiendo en la región, que es lo del monarca inca. ¿Cómo era? Sí, ahí el colega Mariano Yedro está apuntándome en el chat. Pero sí, es una propuesta, pero justamente creo que por lo que uno puede llegar a mirar, observar y a tratar de comprender es justamente esto de que ellos venían de Europa y venían con unas monarquías restituidas, entonces no veían la posibilidad, imbuido por ese clima en Europa, con la derrota de Napoleón, con la restitución monárquica, no veían posibilidad de la declaración de independencia, digo, porque tarda 6 años en declararse la independencia, ¿no? Eso señala claramente el conflicto de intereses que había y la mirada, ¿no? Porque, bueno, no todos aquel 25 de mayo de 1810 estaban pensando en una independencia, ¿no? Me gusta en eso, digo, que aparece uno de los principales críticos de esa monarquía inca, ¿no? Que propone, uno de los que lo propone Belgrano, aparece también el apellido Anchorena, ¿no? Desde allí ya, ¿no? Aparte no faltan nunca el cumpleaños eso. No, eso no, leyendo un poco los debates, que no querían saber nada, que un inca los gobierne. Claro. Aparte, viste cómo aparece, Estefa, vos, que seguramente lo sabrás mejor que yo, pero Anchorena fue el que dijo, ¿no? Cuando dice, no le molestaba, dice, el concepto de monarquía constitucional, pero le pareció una locura pensar en un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona, si existiera, probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el elevado trono de un monarca. ¿No? Bueno, como el cabecita negra, ¿no? El indio, el pata sucia. Salvaje, ¿no? barbarie, chusma, sí, barbarie. lo que después se convierte en barbarie total. No, y además hay dos elementos importantes en ese sentido, porque después el mitrismo dijo que eso era una idea descabellada, una idea loca. No, hay dos elementos importantes. El corredor demográfico de las Provincias Unidas de Sudamérica, como así se rubrica el Acta de Independencia, o del Río de la Plata, ¿no? De Sudamérica, casi con seguridad. El corredor demográfico, el núcleo poblacional de eso no era Buenos Aires, no es el país de hoy, donde tenemos el 38% de la población en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, sino que era el corredor que va de Córdoba a el Alto Perú. Ahí vivía el núcleo poblacional de lo que hoy es Argentina. Y el monarca inca tiene que ver con las revueltas tupamaras, que es el primer gran grito de independencia y de revolución social, las dos cosas en combinado, en 1780. De hecho, el presunto monarca inca era en realidad un hermano. El hermano vivo, el único que le quedó vivo. Que quedó vivo de Tupac Amaru II, de la aristocracia indígena, de la realeza incaica, ¿sí? De los familiares, hijos y sobrinos del último monarca inca de Atahualpa, ¿no? Que había estado preso los últimos 35 años aproximadamente. Y obvio, lo odiaban. Imagínate. Y el problema es que lo del monarca inca lo plantean con fuerza. ¿Por qué? Porque había un sector del centralismo porteño que quería la monarquía, pero que querían poner a la infanta Carlota vinculada al reino de Portugal y a los Borbones españoles. Entonces nos independizamos, pero ponemos un monarca de la familia del imperio que nos somete. Galazo dice que hasta había aparecido la idea de que sea un zar ruso, o sea, era ruso, como cualquiera menos el inca, patas sucias, por favor. Claro, y había una negociación fuerte con Portugal, con Carlota Joaquina y las familias reales, porque teníamos la realeza en Brasil. Claro. Ellos huyen. Yo me acuerdo de algo muy gracioso que dice que contaban en las clases de historia. Por suerte tuve en las dos historias americanas profes muy buenos que hicieron interesarme por esto, interesarnos en conjunto, que habían llegado lleno de piojos, ¿viste? Tantos meses. La realeza llena la realeza piojosa, le decían a la realeza portuguesa, pues que huyendo Pedro
llega a Brasil, dice que en el barco llegaron llenos de piojos. Bueno, nada, es una boludez cuento, pero bueno, es como para también poner No, la... pero igual hay diferencias, digo, si nos metiéramos en la independencia brasilera y en lo que constituyó Ah, ese subimperio para la región, en un capítulo aparte, es súper interesante. tal cual, tal cual. Yo creo que toda nuestra América es súper interesante y súper... es para hacer programa esto, es decir, te metes para la banda oriental, el litoral y toda esa parte, ni hablar para Paraguay, digo, con su historia de lucha y la masacre que hicimos, digo, que protagonizó el gobierno argentino en esa época. Bueno, tenés para hacer mil, ¿no? Es muy rica nuestra historia y de muchos héroes y heroínas que han hecho grande esta tierra, ¿no? Y no solamente un territorio de derrotas, ¿no? No, en absoluto. Eso que la Emi también traía, hablando de grandes valientes y estrategas también. Los infernales y Güemes allá en el norte. Sí, Y yo cómo creo que peleaban, ¿viste? O sea, eso sí. contémosle a la comunidad que con piedras, chicos, eran piedras contra el ejército realista y la bancaron mal. Yo creo que ahí está digo, creo que no sé, digo, el ojo de San Martín es el gran, creo que es el gran estratega, es una cuestión que uno lo ve, si no puede estar pensó desde cambiar el directorio el triunvirato en Buenos Aires, modificándolo y poniendo un triunviro que apoyara la política para llevar adelante las guerras de independencia y que le pusiera recursos sobre todo, hasta las alianzas que hace con los pueblos indígenas, con los pueblos, con las montoneras en ese momento de Güemes, digo, es fantástica, ¿no? Su preparación y su objetivo, que como dije, hay una organización, que es la organización de la logia Lautaro, que había sido fundada por Francisco Miranda, ¿no? El gran, eh, digamos, uno no le gusta decir prócer, ¿no? Pero uno de los grandes referentes de toda la parte del Suramérica, el norte de Suramérica, ¿no? Más que todo con asiento en Venezuela, ¿no? Y en la Gran Colombia, diríamos Ujú. hoy. Ujú. Pero bueno, cómo esa planificación lleva a que cada lugar donde uno se mete a conocer, a comprender la independencia de nuestra América, se destacan esos personajes como Güemes, esos personajes como Artigas, y todos bajo un gran plan que es el de San Martín. Incluso yo leí un poco ahí para los amigos y amigas mendocinos, el rol que tuvo Godoy Cruz en el De una. Tomás Godoy Cruz, que fue un diputado de la región de Cuyo, y que hoy diríamos que era el operador de San Martín en ese congreso, fue el que modificó, porque era un congreso bastante conservador, sin la presencia del litoral, Sí. se volvió un congreso bastante conservador, y bueno, como también la presencia y la planificación para que Tomás Godoy Cruz estuviera, eh, eh, modifica de alguna manera también esa correlación que parecía inmodificable para la declaración de la independencia, ¿no? Claro. Tefa, ¿y qué hacíamos las mujeres? ¿No? Porque en esa ecuación estaban, ¿no? Remedios del Valle, la Macacha Güemes, la Mariquita Sánchez, bueno, ¿no? Nuestras grandes libertadoras también, Juana.
Juana Zurduy, ¿no? María Remedios del Valle, además negra, por eso tan olvidada, que le decían la madre de la patria, capitana de Belgrano, ¿no? Bueno, mujeres que combatientes también, que un poco, bueno, hemos sido desplazadas de ese relato histórico, ¿no? Que ahí como para que nos introduzcas un poco. Bueno, como decía, donde uno se pone a tratar de comprender cómo se llegó ese 9 de julio, construye eso, digo, desde Güemes, Artigas, y el rol que habíamos tenido nosotras, que tuvimos nosotras las mujeres en ese momento, ¿no? Y si bien el rol siempre es de cuidado, hubo compañeras que lucharon, como las que nombraste, desde diferentes lugares, digo, poniendo el cuerpo, o como en el caso de Mariquita Sánchez de Tonso, poniendo su casa, donde dicen que fue el primer lugar donde se cantó el himno nacional, ¿no? Y donde también cumplían roles incluso de espías, de informantes. Era clave esto porque, bueno, obviamente de las mujeres, por decirlo y entre comillas, se sospechaba menos que desarrollaran ese rol. La Macacha Güemes era una espía, dicen, pero... Es hermana de Martín Miguel, ¿no? Sí. Y bueno, también digo, Juana Zurduy, que después fue, años después fue, muchos años después, se hizo un gran reconocimiento de esta luchadora que había tenido el grado de generala, creo, otorgado por Belgrano, o sea que... Ahí yo lo busqué teniente coronela. Teniente En coronel. postmortem le hace un ascenso Cristina. Sí. Cuando Entiendo inauguran que sí. la estatua en el patio de la Rosada, Claro. desplazando a Colón. Claro, Le exactamente. hace un ascenso postmortem Cristina, no sé si es general, entiendo que sí. Sí, pero en ese sí, momento la tienen que reconocer coronela, imagínate. Obviamente que era- habla bien. y para una mujer, ¿no? Bueno, digo, los aportes creo que eran eso, obviamente los estaré cuidado, digo, había heridos soldados que estaban en el frente de batalla cuerpo a cuerpo y que, bueno, que precisaban de alguna manera también esas atenciones, pero además, bueno, digo, la participación directa en los combates, ¿no? Entonces, bueno, nada, donde uno abre, ve una cantidad de gente, de personas que aportaron a que ese 9 de julio se diera, ¿no? Así que, bueno, por ahí ando. Hay una personaje que hace poco se empezó a reivindicar bastante, porque conecta en esta tradición, a María Josefa Ezcurra, pareja, compañera, la Manuela Sanz, digamos, la Manuelita Sanz de Belgrano, la pareja de Belgrano, casada con un reaccionario realista español que se fue cuando se declaró la independencia, pero que... Anda máquina. anda nadie máquina, te detiene. que se fue atrás de Belgrano a la campaña del Ejército del Norte, una gran patriota revolucionaria, que tiene la particularidad de ser hermana de ¿quién? De Encarnación Ezcurra. ¿Quién es Encarnación Ezcurra? La tremenda, también cuadra política, de Juan Manuel de Rosas. Right. ¿No? Entonces ahí hay una vinculación porque un hijo de Manuel Belgrano y María Josefa Ezcurra fue criado por el tío Juan Manuel de Rosas. De hecho, el apellido fue Rosas Belgrano porque él reconocía a dos padres, a Manuel, Wow. ¿sí? Fallecido en 1820, y a su tío, ¿no? Don Juan Manuel. Tenete un... Tenete dos papás. Eso te iba a decir. Ajá. ¿No? tenete Y ahí hay una historita. conexión muy fuerte, ¿no? Entre el proceso de la independencia, Belgrano, ni más ni menos, y Juan Manuel de Está Rosas. claro quién ha articulado todo eso, ¿no? Sí. Está cada vez más claro. Y a Belgrano, viste que Cristina dice, ese no lo casó nadie. No No, se Claro, casó nunca. le dice. tiene celos a María Josefa. Sí, dice, yo hubiese sido la amante. La amante porque, bueno, nadie se casó con él, dice. Pero yo sí, me hubiese ido a conquistar a Manuel Belgrano. El LAM de la historia. Deberíamos haberlo puesto en el balcón porque es buenísimo. Es Es buenísimo. buenísimo. El Bueno, LAM de la historia. Bueno, Hermosa esta historia, ¿no? Llena de lucha, llena de mujeres. También recordaba, hablando de mujeres, Cristina, cuando en una de sus alocuciones, no recuerdo si fue durante el macrismo, ella decía
Dejemos de hablar de correlaciones de fuerza, hermano. Claro. San Martín cruzó la cordillera de los Andes en mula, sin un peso. Liberó, digo, con un ejército que armó de cero. O sea, eso creo que es, ¿no?, la historia viva, esa historia que es lo contrario a lo que te cuentan, esa letra muerta, ese prócer de bronce, como decías, Estefa. Las tensiones de 2 rutas de Mayo, como lo planteaba Galazo, y un pueblo decidido, ¿no?, también, y al debate teórico, que acá es en esta parte de la historia donde se nota que el debate teórico no son debates de ideas. Esto se dirime en los enfrentamientos. Pero bueno, venimos de esa historia latinoamericana, además, ¿no? Sí, y creo que también, a ver si coincides, Estefa, en esto de, bueno, frente a la complejidad del momento, frente a las disputas internas, mientras disputábamos internamente los modelos, también, digo, resistíamos al imperio, y uno podría decir, bueno, el centro, ir a buscar el debate, el equilibrio, ¿podría haber sido posible? Sí. Sin embargo, los patriotas decidieron radicalizar la lucha y dijeron, bueno, hermano, hasta acá llegamos, nos declaramos independientes y nos declaramos y la bancamos, digo. Y eso, por supuesto que para algunos tuvo costos, pero en definitiva garantizó la independencia latinoamericana, ¿no? Sí, sin duda la participación insisto, de una organización que tomó la decisión de llevar adelante este plan continental, digo, para también agregar a esta complejidad, por ejemplo, el rol de O'Higgins en Chile, ¿no?, que también es un patriota que también aporta lo suyo, porque justamente, ¿qué pensaba San Martín? Si no, el ataque lo pensaban por el Alto Perú los realistas, siempre por el norte. Entonces, él necesitaba la declaración de la independencia y generar condiciones para poder pasar por Chile y por ahí subir al Alto Perú vía marítima, que era algo impensado para una región que no tenía básicamente flotas en ese momento. Entonces, bueno, nada, me parece que es fundamental que en estos escenarios que actualmente estamos viviendo, podamos pensar la posibilidad que estudiar o comprender, rememorar el 9 de julio es en realidad traer a la actualidad, me parece, la posibilidad de dar pelea, ¿no? Que entre tantas derrotas, como las que habían sufrido los revolucionarios en ese periodo, ¿no?, donde parecía que la revolución estaba muerta casi en todo Sudamérica. Sin embargo, en ese escenario hubo una decisión y se llevó adelante con recursos, con personas, con coraje de declarar la independencia y llevar adelante la independencia total en ese momento de la corona española, ¿no? Entonces, bueno, nada, que en escenarios de derrota hay que construir esas victorias. Esta victoria de la Declaración de Independencia era fundamental para el plan de San Martín y Bolívar, y me parece que es eso, ¿no?, que en las derrotas debemos construir nuestras victorias. Nada. Muy interesante. Muy bueno, Estefa, eso. Y hablando de victorias, ¿nos querés contar un poco de un locro un locro patrio? Sí, bueno, un poco es eso, ¿no? El sábado acá, justo bueno, donde tenemos el estudio, se llevó a cabo un locro, bueno, pues, estuvimos ahí saliendo un ratito en omitir intro, pero bueno, justamente es esto, ¿no? Construir victorias colectivas, muchas organizaciones, mucha solidaridad para construir un locro que hicimos, creo que 1.400 porciones, según tenemos un director técnico y un vicedirector técnico, que bueno, dicen 1.400 porciones, que se comió acá, se hizo una gran fiesta y después las ollas que sobraron se las devolvimos
a quienes nos habían prestado ANAFE, olla, cucharón, todo, con locro para que también se repartieran en cada merendero y en cada comedor, ¿no? Entonces, bueno, nada, fue creo, un espacio también con artistas, con cultura, bueno, con mucha juventud que de alguna manera ha tomado este espacio y ha tomado también parte de esta mesa de gestión que estamos organizando esto. Y bueno, nada, creo que una victoria que fue de compartir y de hacer la previa a este 9 de julio, construyendo una victoria, ¿no? Entre tanta derrota y entre tanta soledad y entre tanto individualismo, poner la comunidad en el centro, ¿no? Seguir apostando a la comunidad y a la construcción colectiva. Y recuperarlo, ¿no? Yo creo que eso es también parte de nuestra moral tan necesaria ahora. Y cuando digo moral es reconocernos en esos lugares de lucha, en las peores condiciones, en los peores momentos, desde las luchas por la independencia, la resistencia, la dictadura, etcétera, etcétera. Hay un pueblo que permanentemente está dispuesto a defenderse, que está dispuesto a avanzar sobre las reivindicaciones que considera centrales en los distintos momentos históricos, que tiene coraje, que tiene valentía, que tiene amor por el prójimo, ¿viste? Porque si no nos venden que somos un país de mierda, y esto nos lo venden desde hace un montón, claro, ¿no? Que somos un país de mierda, que somos totalmente unos pelotudos, que no sé qué, que no... No, el problema siempre ha sido históricamente la clase dominante, las oligarquías, pero el pueblo argentino es solidario, es valiente, es consciente, se organiza, avanza con muchísimo coraje. Hombres y mujeres de esta patria, bueno, se organizan y terminan compartiendo un locro en la calle con 1.400 porciones, que no es la porción de locro, en realidad es toda la organización previa, es todo lo que eso mueve, todo lo que eso teje, ¿no? Sí, sí, y el ejercicio de sentarse a compartir, ¿no? De que parece que están con otro que no conozco, con otra que no conozco, con mi vecino que a veces lo puteo porque, no sé, porque me deja el auto en el garaje y parece que eso termina siendo el detonador de una cantidad de tensiones sociales y me termino peleando y bueno, no es así, ¿no? Digo, poder construir otros espacios donde podamos además que dispare otras reflexiones y que nos haga soñar, ¿no? Que nos haga soñar a que yo lo decía y después Totalmente. joder un poco y dice, somos capaces de organizar un locro, ¿cómo no vamos a poder? Dame el Banco Central, ¿sabes cómo te lo organizas? Sí, si haces un locro para esa cantidad de personas y te sale bien y no se te fermenta, ya está por conducir una nación, mi amor. Claro, chicos, si podemos hacer eso en medio de una de las peores crisis. Además, claro. Podemos... Estefate, acá te están saludando todos en la comunidad, te agradecen, quieren su vianda, quieren la porción de locro. Hay que venir, hay que venir. Que le mandes la receta. Bueno, nada, te agradecen obviamente este espacio de aprendizaje que siempre nos traes, de reflexión en base a la historia. Así que, bueno, nada, y nosotros, por supuesto, nosotras también, agradecerte en este 9 de julio, ¿no? Traer las reflexiones necesarias. Bueno, gracias a Nodal, gracias a todos los compañeros y compañeras que hacen posible que este espacio salga todos los días, incluso los feriados, y que bueno, y que también podamos compartir algunas reflexiones que son conjunto de discusiones, de debate y de construcción también política, territoriales, y bueno, nada. Tal cual. Gracias, Estefa, gracias a todo el equipo que banca ahí también. Sí, ¿no? gracias a las manos claro mágicas que sí. que proveyeron mate y alguna cuestión técnica también. ¿Sí? Así que nada, un placer hablar de estos temas con nuestra historiadora. Sí, claro. Vamos a decirlo en esos Así términos. La Y que con te- mayúscula, así, nuestra historiadora. La que te cuenta la posta. La posta, chiques, porque el relato nos ha comido el Gracias, cerebro Estefa. y la conciencia. Te Muchas mandamos un abrazo, Estefanía Breso, porque tenemos que seguir con este programa. Les habíamos adelantado también que además de este